Carta a los Romanos, vamos al capítulo 3. ¿Cuántos se acuerdan que vamos al capítulo 3? Poderoso es el Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Puestos de pie, mis hermanos, por reverencia a la palabra del Señor, vamos a leer el versículo 1 y entonces tomamos asiento. Gloria al Rey. ¿Ya lo tienen? ¿Sí? Romanos 3. ¿Sí? Gloria a Dios, mis hermanos. Dice así en el nombre de Jesús, dice, ¿qué ventaja tiene, pues, el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Gloria al Señor Dios de los ejércitos. Gloria a Dios, mis hermanos. ¿Se acuerdan que estábamos hablando de la circuncisión? Que hay muchas veces que, pues, el judío confía tanto en los ritos, más bien el judío confiaba tanto en los ritos, así como el cristiano confía tanto en los ritos. En la iglesia cristiana de hoy, mi hermano, no solamente como en aquellos tiempos los judíos se habían desviado de lo que era el culto original y habían metido tantas cosas que no tenían nada que hacer ahí. Sin embargo, mis hermanos, así también ha pasado en estos tiempos con lo que es la palabra del Señor y en el culto que corresponde, mis hermanos, ahora sí que al Señor Jesucristo. Se mete, muchas veces ustedes se han dado cuenta, mis hermanos, que se han metido tantas cosas. Hablábamos de que de repente le ponen luces, a veces le quitan esto, le quitan lo otro, y todo, mi hermano, que lo único que hacen es distraer de la presencia del Señor. De verdad. Por ejemplo, hay mucha danza en muchas partes, mis hermanos. No queremos decir que la danza no es bíblica, pero a final de cuentas a veces distrae a los hermanos, porque si se ve un grupo así grande de personas que están alabando al Señor, danzando al Señor, entonces lo que hacen es distraer de la presencia del Señor, mi hermano. A veces las luces, a veces los sonidos, tantas cosas que se han metido que se les atribuye poder. Hay veces, mi hermano, que se toca el shofar y dicen que espanta al enemigo, dicen que el shofar esto y lo otro, hermano, cuando en el Nuevo Testamento no vemos ni rastro de nada de eso. Y no quiero decir que sea malo, que no sea correcto, no, mi hermano, simple y sencillamente que son cosas extras que a veces no tienen nada que ver con lo que es el culto al Señor. ¿Por qué? Porque el culto al Señor es para Él, es exclusivamente para Él, es tiempo para Él. Es dedicarle nuestra atención a Él. Entonces, los judíos habían recibido tantos privilegios, como uno de esos, la circuncisión, que era ¿qué? Era el pacto, era la distinción de esa raza con las demás. Entonces ahora, viene una pregunta bien interesante, porque de repente era como que la distinción y ahora parecía que no servía de nada. El apóstol Pablo nos había dicho anteriormente que ya no era físicamente, sino que ahora el que tenía que estar circuncidado era el corazón. Entonces, ¿cómo podría ver una persona el corazón de la otra? Bien complicado, ¿verdad? ¿Cómo puede saber uno, ese es hermano, ese es judío porque tiene su corazón circuncidado? Ese hermano es cristiano porque tiene su corazón circuncidado. Hay una manera de verlo. Y solamente la única manera que hay es viendo sus obras. No hay otra manera de verlo más que viendo sus obras, su manera de caminar, su manera de dirigirse, su manera de pensar, su manera de decir, su manera de todo, de caminar. Dice el versículo 2, me voy a estar apoyando, mis hermanos, con Reina Valera, versión contemporánea. Dice el versículo 2, entonces, el 1 y el 2. Entonces, ¿qué ventaja tiene el judío? ¿De qué sirve la circuncisión? Está preguntando. Versículo 2. De mucho y por muchas razones, en primer lugar, a los judíos se les confió la palabra de Dios. O sea que sí vale de algo. Sí. A los judíos se les dio la palabra de Dios. De repente podría decir alguien, entonces, ¿qué ventaja tiene ser cristiano? ¿Qué ventaja tiene el cristiano?
¿De qué sirve ser cristiano? Porque ya espiritualmente, mi hermano, nosotros somos judíos, nosotros somos de la Nueva Jerusalén. Entonces, ¿de qué ventaja tiene eso, hermano? ¿Por qué? Porque a veces tenemos nosotros puestos las cosas, la mirada en las cosas terrenales y no en las cosas espirituales. A veces nos mueven las cosas materiales, las cosas que podemos ver y palpar, y no nos interesa, no nos mueve lo que es del espíritu. Por ejemplo, dice, en primer lugar, a los judíos se les confió la palabra de Dios. Tremendo. ¿Les confiaron poco? No, mi hermano, les confiaron mucho la palabra de Dios. ¿Qué nos ha confiado a nosotros el Señor Jesucristo? ¿Qué nos dijo la gran comisión? Ir por todo el mundo y hacer discípulos. ¿Y qué? Que les prediquemos, que les enseñemos la palabra, y que el que creyere y fuera bautizado, ¿ese qué? Ese será salvo. O sea, de que hay un proceso en el cual se llega a ser cristiano. Nada más es de fácil, como que repite esto, mira, te voy a enseñar y ya eres cristiano. Es como te hablaba el otro día, hablando de este gran famoso Elon Musk, que de repente va con un grupo de cristianos, una organización, le hacen una entrevista, le preguntan tantas cosas y le preguntan, ¿tú crees en Jesús? Y él se queda pensando y yo creo que él está meditando lo que más conviene contestar. No creo que él no supiera y pudo haber sido explícito y decir sí o decir no. Pero se queda como que meditando y lo empiezan ahí a cuestionar más acerca de él, y al final de cuentas le lanzan la pregunta, que si quiere recibir a Cristo, al Señor Jesucristo en su corazón. Y él se queda pensando, yo creo que viendo también, y muchos piensan que es la manera de, hermano, que es la manera de recibir a Cristo. Así de fácil. Y dicen, no, pues sí. O sea, ¿qué están diciendo? ¿Los estás llevando a ciegas? Y aparte de eso no tienen ni idea de qué es recibir a Cristo. Piensan que es tener al genio de la lámpara maravilloso que le vas a pedir y que te va a solucionar tus problemas. Y no, mis hermanos, no es así. ¿Qué es lo que va a traer? ¿Qué es lo que Cristo nos ofrece? La salvación. Una transformación, una circuncisión del corazón para ser personas nuevas. Entonces, ¿qué se les confió? La palabra. ¿Qué es lo único que puede convertir a una persona? La palabra de Dios. Si las personas no se convierten por la palabra de Dios, tarde o temprano, en un año, medio año, 2 meses, van a dejar de venir a la iglesia. ¿Por qué? Porque ellos lo hicieron. ¿Te acuerdas que antes mencionábamos, y lo mencionó el hermano Víctor, que estábamos mencionando cuál es la diferencia entre convencido y convertido? Muchos vienen aquí a la iglesia convencidos, pero muchos vienen convertidos. Es una grandísima diferencia. ¿Qué se les confió? El convencido viene porque lo trajeron, lo convencieron ¿de qué? De que siguiera al Señor y que le iban a dar de comer todos los días de culto, que le iban a dar una ofrenda, que le iban a dar eso. Muchos vienen por eso, mi hermano. Pero hay muchos que vienen porque tienen esa necesidad en sus corazones de decirle, Señor Jesucristo, gracias. Señor Jesucristo, te adoro, te exalto, te glorifico. Son dos cosas totalmente diferentes. A los dos se nos ha confiado la palabra, mi hermano, porque ahora nosotros en la gracia, espiritualmente nosotros tenemos también esa palabra, tenemos un Nuevo Testamento lleno de promesas, lleno de muchas cosas que tenemos nosotros que seguir, obedecer. ¿Para qué? Para obtener bendición, ¿verdad? Entonces, y dentro de eso está ¿qué? Ir y predicar ¿qué? Prediquen sus aventuras, prediquen sus testimonios, prediquen sus experiencias, lo que se les ocurra, lo que el Espíritu les dé. Vamos a ver cómo eso, hermano, es un error. Se nos confió la palabra de Dios, se nos confió la palabra de Dios. El vocablo griego para esta palabra, es la palabra logión. L-O-G-I latina O-N, logión. Logión, mejor dicho se pronunciaría. Una forma diminutiva de la conocida expresión griega logos. ¿Quién ha escuchado esa palabra? Logos. Que por lo general se traduce como palabra.
Entonces, estos son dichos o mensajes importantes de carácter sobrenatural. Entonces, ¿qué quiere decir esto? A los judíos se les confió ¿qué? La palabra, pero no es cualquier palabra, es una palabra sobrenatural. ¿Por qué? Porque tiene el poder de transformar mentalidades, de cambiar vidas. Tiene el poder de que las cosas naturales inclusive detengan su proceso. ¿Qué pasó con la tempestad? ¿Y qué le dijo el Señor? Cálmense, ¿qué les pasa? ¿Y qué pasó? La tempestad se calmó. Por la palabra de Dios se abrió el mar. Por la palabra, ¿qué es lo que dijo el Señor? Basta con que no puedas entrar tú a mi casa porque no soy digno de que entres en mi casa. Basta que digas la palabra. ¿A poco no? ¿Y qué pasó? El Señor dijo la palabra conforme a tú dijiste, se haga así de esa manera. ¿Y qué pasó? Vino la sanidad. Qué poderosa es esa palabra. No es cualquier palabra. Tiene un significado especial. ¿Qué? De carácter sobrenatural. Entonces, si nosotros predicamos la palabra, eso sobrenatural, eso que solamente Dios puede hacer, ¿qué va a pasar? Va a suceder en las personas. Pero ¿qué va a pasar si no predicamos la palabra? No va a pasar nada. Solamente por un tiempo van a estar convencidos y después van a dejar de venir. Porque el ánimo se viene abajo. ¿A poco no? ¿Cuántas personas hay que los convencen, que les prometen que van a tocar, que van a predicar, que van a hacer algo? Y a final de cuentas no los dejan porque no entran en el orden, no se disciplinan. ¿Y qué hacen? Se van a otro lugar donde según ellos los reciban y los dejen hacer lo que quieran. ¿Cuántos grupos cristianos, cuántas cosas vienen a la iglesia, tocan y de repente salen o no los dejan hacer cosas y dicen, ya me voy de esta iglesia, muy aburrida, es muy, no me gusta, ya en mi iglesia me dejan hacer esto y mucho más. Qué tremendo, ¿verdad? O sea, muchas cosas, mi hermano. En estos tiempos la iglesia se ha convertido en un centro de espectáculos. Yo una vez conocí a una persona, mi hermano, que por un malentendido se empezó a decir cosas conmigo. Yo nada más lo veía, lo observaba, me estaba reclamando ciertas cosas y de repente me dice, no puede ser posible. Porque a final de cuentas, uno de repente viene aquí y yo me le quedaba así viendo, nada más escuchándolo, y me dice, uno viene aquí, uno viene a relajarse, uno viene aquí a pasar el tiempo, ¿te imaginas? Y yo le dije, ¿qué? Sí, vengo aquí a relajarme. Aquí se viene a escuchar la palabra de Dios. Aquí no es un club para venir a relajarse. Pero muchos vienen, ¿por qué? Porque vienen convencidos. Y tú los ves saltando y dices, ¿cuál es la diferencia entre bailar Juana la Cubana allá afuera y bailar Juana la Cubana versión cristiana aquí en la iglesia? No, ninguna, mi hermano. Se han metido tantos cantos mundanos que lo único que hacen es tocar las emociones, pero no transforman el corazón. ¿Por qué? Porque si esos cantos no hablan de la palabra, no va a tener ningún efecto. Solamente les van a emocionar, y por eso hay muchas iglesias que los hermanos no cambian, no tienen circuncidado el corazón. Poderoso es el Señor. Entonces aquí Pablo usa la palabra para abarcar todo el Antiguo Testamento. ¿Cuánto no nos apoyamos con lo del Nuevo Testamento? Las cartas, los evangelios, en el cual los judíos recibieron las propias palabras del único Dios verdadero, porque no hay otro, pero recibieron las palabras del Dios verdadero hecho carne. Lo tenían enfrente. ¿Cuánto no darías tú, mi hermano? ¿Cuánto no daríamos nosotros por tener al Señor Jesucristo enfrente de nosotros físicamente? ¿A poco no? Que ahora nos sobra y nos basta, ¿verdad, iglesia? ¿Verdad que nos sobra y nos basta tener el Espíritu del Señor? La presencia del Señor. Aunque no lo veamos, ¿te sobra y te basta? Sí. Deuteronomio 4:1, como dice esta parte escritural, dice así, apúntalo, mi hermano. Ahora, pueblo de Israel, oigan los estatutos y los decretos que voy a enseñarles, para que pongan por obra y vivan y entren en la tierra que les da el Señor, el Dios de sus padres, y tomen posesión de ella. ¿A poco no las palabras, si las aplicamos a nosotros como cristianos en este tiempo, también tienen sentido? ¿Qué nos enseñan los evangelios? ¿Qué nos enseñan las cartas de los apóstoles?
estatutos y decretos para que los pongamos por obra, que son palabras, para que los vivamos, para que vivamos ¿qué? Lo que nos enseñan esas palabras. ¿Para qué? Para que entremos a la tierra, tenemos una tierra prometida. Pero si no prestamos atención a esas palabras, no vamos a llegar a la tierra prometida, como muchos judíos no entraron a la tierra prometida. Qué tremendo, ¿verdad? Deuteronomio 6, versículos 1 y 2, dice de la siguiente manera: estos son los mandamientos y estatutos y decretos que el Señor su Dios me ordenó que les enseñara, para que los pongan por obra. ¿Basta solamente con venir a escuchar la palabra? No. ¿Sino qué? Que la pongamos por obra, que la vivamos, no solamente que la hablemos. Dice entonces, para que la ponga, para que los pongan por obra en la tierra de la cual van a tomar posesión, para que todos los días de tu vida, tú Israel, ¿quién es la Israel espiritual? Pero aquí está dirigido a los judíos de nacimiento. Tú Israel y tus hijos y los hijos de tus hijos teman al Señor su Dios y cumplan todos los estatutos y mandamientos que yo les mando a cumplir, para que sus días sean prolongados. ¿Qué, nada más los grandes? ¿Verdad que se tiene que cuadrar a los niños? ¿Verdad que también a los niños hay que hacerlos entrar en cintura y que mantengan el orden? Van a llorar, pero es parte de... Hay muchos hermanos que cuando llega el momento de corregir a los niños, que tienen, no sé, 2, 3 años, se enojan. Lo toman como maltrato por la perversión y la corrupción de las mentalidades y pensamientos de estos tiempos. Yo recuerdo que en mis tiempos, el cinturón de la mano de las mamás, allí estaba. Y nada de que pégame y te voy a acusar con la policía. Nada de eso. Pero somos otra generación. Pensamos diferente, vivimos diferente, procedemos diferente. ¿Verdad? Pero ahora pareciera que el pecado es no llamarle la atención a los niños, porque pobrecitos, están chiquititos. Si no le llamamos la atención ahorita que podemos, hermano, al rato no nos van a hacer caso. ¿Y qué van a hacer? Van a ser parte de esa sociedad corrompida y malvada. ¿Queremos que nuestros hijos sean así? No es la promesa que Dios tiene para ellos. Pero muchos piensan que por venir a la iglesia, estando allá, van a tener esas bendiciones. No, hermano. Tendrán que elegir ellos su camino, el camino del bien o el camino del mal. ¿Por qué? Porque vienen a escuchar la misma palabra que nosotros. Poderoso es el Señor. Qué tremendo, ¿verdad? Marcos 12:24, por ejemplo, hablando de la palabra, dice: Jesús le respondió: el error de ustedes es que no conocen las Escrituras ni el poder de Dios. Qué tremendo es, qué necesidad tiene el cristiano de conocer las Escrituras. Qué necesidad tenía el judío de conocer las Escrituras. Tanto que, dijo uno de los profetas, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Si nosotros conocemos de la Escritura, conocemos la palabra de Dios, la palabra sobrenatural, muchas veces vamos a presenciar, vamos a ser testigos, vamos a ser testimonios vivientes de cosas sobrenaturales. Porque si la palabra sobrenatural, milagrosa, vamos a ser nosotros testigos vivientes del poder de la palabra de Dios. No, ellos vivieron tantas cosas impresionantes, vieron caer fuego del cielo. ¿Por qué? Porque el pueblo estaba yendo en pos de otros dioses. ¿Verdad? Qué tremendo. Tuvieron que ver, vieron cómo el mar se abrió. ¿Por qué? Porque estaban esclavizados. ¿Y por qué estaban esclavizados? Por desobedientes. Qué tremendo que Dios te libera, pero tú por la desobediencia, por la falta de fe, ves cómo el enemigo viene otra vez atrás de ti. Y dice una parte escritural: huye el impío sin haber quien lo persiga. Muchas veces no hay quien lo persiga, pero él siente, ella siente, ellos sienten que los persiguen. Qué tremendo, ¿verdad? Entonces, el error de ustedes es que no conocen las Escrituras ni el poder de Dios.
Tremendo. Lucas 16:25 dice de la siguiente manera: pero Abraham le respondió: pero ellos tienen a Moisés y a los profetas, que los escuchen. ¿Por qué? Porque el hombre rico, en la parábola del rico, de Lázaro y el rico, ¿qué pasaba, mi hermano? Señor, Señor, permítele a Lázaro que vaya a avisarle a mis hermanos que esto sí es cierto. Permítele que se les aparezca. ¿Y qué dice Abraham? No. Aunque vieran ellos un fantasma, su abuelita, su tatarabuelito, ni aún así van a creer, porque el incrédulo es incrédulo. Si no creen a la palabra de Dios, no se van a salvar. Y eso está tremendo, ¿verdad? Pero ellos tienen a Moisés y a los profetas. ¿Quiénes son Moisés y los profetas? Somos tú y somos yo. Ellos tienen, si no escuchan al amigo Pedro, entonces no se van a salvar. Si no escuchan a mi hija Berta, no se van a salvar. ¿Por qué? Porque lo menosprecian. Y es que en realidad, esa es la realidad de estos tiempos, que la humanidad menosprecia la palabra de Dios. Y muchos de ellos mueren. ¿Por qué? Porque no conocen la palabra de Dios. Te dice que los escuchen. Si se quieren salvar, que escuchen mi palabra. Qué tremenda, qué orden, ¿verdad? Porque de repente hay cosas que se desordenan. Hay cosas tan desordenadas en la iglesia que parecen ser parte de la iglesia, pero que en verdad son cosas extras en la iglesia. Hay tantas cosas de ese tipo. Juan 5:39 dice: ustedes escudriñan las escrituras porque les parece que en ellas tienen la vida eterna. Y son ellas las que dan testimonio de mí. Qué tremendo, ¿verdad? No, se va a poner todo más tremendo, mi hermano. En ellas tú encuentras las palabras, la vida eterna, mi hermano. Por eso las estudiamos, ¿verdad? Gloria a Dios. Entonces, ¿qué pasa si nosotros no vemos la vida eterna, no la vamos a estudiar? ¿Por qué muchas veces se predica todo menos la palabra? El poder, ¿verdad?, de predicar la palabra y de no predicar la palabra. ¿Te acuerdas de la predicación, el evangelio envenenado? La que parece palabra, nada más porque tienen el libro, pero la están interpretando de manera X. No, mi hermano, es tremendo no predicar la palabra. Los judíos tuvieron la grande ventaja de contar con el Antiguo Testamento, porque contenía la verdad acerca de la salvación. Segunda carta a Timoteo capítulo 3, hermano, en el versículo 15 dice así: Pablo le dice a Timoteo: tú desde la niñez has conocido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para salvación por la fe que es ¿en quién? En Cristo Jesús. ¿Cómo Timoteo desde chiquito lo instruyeron en la palabra de Dios? ¿Sabes cuál es el detalle ahora, mi hermano? Que antes en aquellos, fíjate cómo era nuestra generación, cómo es la generación de hoy. Hay muchas veces, mi hermano, que con que el niño haga un berrinche, se tira al suelo, ahí lo dejan y le dan dulces, lo premian en vez de que lo corrijan. Y la palabra del Señor dice que Dios al hijo que ama lo azota, lo disciplina. ¿Por qué? Por amor a Él. Es la manera de corregirlo. Pero no, hoy se calman con dulces. Hoy les dicen que no, mira, te voy a comprar esto. O sea que ahora el papá está sujeto al niño. ¿Por qué? Porque si no hace berrinche. Porque si no ya no quiere ir a la iglesia. Y es bien sencillo, no quieren venir a la iglesia, no quieren venir con el Dios que da todo, entonces no tienen derecho a nada de lo que da Dios a Él. De ser una película, así que dame tu celular. Ay, pero no quieres nada de Dios, todo esto no lo da Dios, ¿verdad? Dicen mis compañeros de trabajo que estaban comiéndose unos taquitos, nada más había 4 tacos para 2 personas, y eran de buen comer, 2 y 2, pero de repente estaba por ahí un compañero limpiando, se les hizo feo verlo, y les dice: vente, te invito, cómete un taquito. No, ¿cómo creen? Nada más son 2, pues bien poquito para usted, apenas para ustedes. Y que dice: no te preocupes, yo comparto mis tacos contigo. Y se comió 1 y 1. Y bueno, cuando acabaron,
al que le dieron uno les dice, gracias, gracias a Dios, que Dios te lo multiplique. Pero ¿qué crees que pasó? ¿Qué crees que pasó? Que uno de ellos dijo, no puede ser, no digan esas cosas de Dios, que no sé qué tanto, y así, se ofendió. Como muchos no son instruidos y muchos sí. Y en estos tiempos así es. Pero cuando los niños sienten que los anda correteando la llorona, sienten que los espantan, tienen miedo a la luz, la desobediencia entra ahí, mi hermano. Está tremendo, mi hermano. Entonces, ¿cómo va Timoteo? Le dice, pero tú fuiste criado en las cosas de Dios desde chiquito. Ay, sí, yo soy de cuna. Piensan que la cuna, como un huevo, sale y ya son cristianos. No, hermano, tienen que pasar por el mismo proceso. La cuna cristiana no existe. ¿Qué estamos hablando? De cosas que se han metido en el evangelio, cosas que se han metido en el culto, que no existen. La cuna cristiana no existe, mi hermano. No sé de dónde sacarían mis hermanos eso, pero suena bien bonito. Ay, ya mi hijo nació cristiano. Y es desobediente, es chillón, caprichoso, ¿verdad? Está tremendo, mi hermano. Dice entonces, que contenía la verdad acerca de la salvación y del evangelio en su forma básica. ¿Cuál es esa forma básica? Gálatas 3:8 nos dice, y la escritura, ¿qué es la escritura? Palabras. Por la fe, y la escritura, perdón, al prever que Dios habría de justificar por la fe a los no judíos, dio de antemano la buena nueva a Abraham, cuando dijo, en ti serán benditas todas las naciones. De forma básica. Al decir Pablo a Timoteo que prediques la palabra, porque ves que lo enseñaba, era su hijo, él lo consideraba como su hijo. Entonces le decía, predica la palabra. Segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 2, dice, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende. Ay, no, yo no voy a ir porque ahí redarguyen, ahí algo me sucede, siento bien feo. No les gusta lo que la palabra hace. No, yo no voy porque me reprendieron, porque mi niño es bien chillón y no, yo no puedo hacer nada, no lo puedo controlar. No, sí se puede, sí se puede. Ya no voy a ir ahí. Exhorta con toda paciencia y doctrina. Muchas veces, mi hermano, así es. Pero llega el momento de ya no ser tan pacientes y, con lazo de amor. 1, 2, 3. Toma. ¿Es lo que quieres? Ok, así lo hace Dios con nosotros. ¿Por qué a nosotros nos cuesta trabajo en estos tiempos, en este 2024? ¿Verdad? Si Dios sí lo hace con nosotros, nos llama la atención una vez, 2, y después, eso quieres, eso tendrás. Entonces, en estos tiempos ya no se castiga a los niños, ya no se les llama la atención de esa manera. No, le dan el celular para que no moleste, les compran cosas para que... O sea que ahora tenemos que premiarlos por hacer lo que deben de hacer. Qué tremendo. Pero se ve que aquí a Timoteo no era de esa manera. La palabra nos está enseñando. ¿Por qué? Porque somos hijos. Somos hijos que tenemos que enseñarles. Entonces, que prediques la palabra, le decía. ¿Y qué? Que redarguya, que reprenda, que exhorte con toda paciencia y con doctrina. ¿Se refería a qué? ¿A sus palabras? ¿Que predique la palabra? No, se refería a la palabra de Dios. ¿A qué? Esa palabra sobrenatural. Primera carta de Pedro, capítulo 4, versículo 11, dice, cuando hable alguno, hágalo. Esto es bien interesante y bien importante, mi hermano. Cuando hable alguno, cuente su testimonio. Cuando hable alguno, cuente sus experiencias. Cuando hable alguno, platique de visiones. Cuando hable alguno, hable de los sueños. No, hermano, ¿te has dado cuenta cómo está desviada la iglesia de estos tiempos? No, ya no voy a ir porque no, a mí me gusta que me cuenten sueños, que me hablen de testimonios así. Pero no es el evangelio, hermano, eso no va a cambiar a las personas. Que las ayuda, sí, que de repente los puedes usar para ilustrar la palabra y que puedan entenderlo, sí. Pero hay veces que luego llegamos y como no sabemos cómo, ¿qué decía?
porque no conocen la Escritura, porque no conocemos la Escritura, se nos hace más fácil contar un testimonio. Eso sí somos bonitos. ¿Sabes cuál es el problema, mi hermano? A mí me llegó a pasar. De repente yo estaba viendo tantos testimonios, que del infierno, que del hermano que fue al cielo, que el hermano que esto, que el hermano que el otro, hasta que llegó el momento, mi hermano, que no me di cuenta. ¿De qué no me di cuenta? De que yo ya estaba poniendo los testimonios de YouTube, los testimonios que me contaban los hermanos, por encima de la palabra. Y cuando me decían algo, me enojaba. No, hermano, así. Y son así muchos hermanos. Habla de X predicador. No, hermano, ese hermano cuenta muchos testimonios. Muchos ni son ciertos. No, ¿cómo que es un siervo de Dios? Y Dios idolatran. O sea, está tremendo esto, mi hermano. El apóstol Pedro, aquel que le fueron entregadas las llaves del cielo, dice: cuando hable alguno, no dice que cuentes tu testimonio, que cuentes de tus aventuras, tus visiones, tus sueños, que tuviste un encuentro con un ángel. No, hermano. Dice, hágalo ciñéndose a las palabras de Dios. ¿Hágalo qué? Cubriéndose, fortaleciéndose, que esa sea su confianza. ¿Quién? La palabra de aquel que todo lo puede. ¿Verdad? Ay, no, claro que sí, mire, yo le voy a contar un testimonio y ya se lo cuenta de repente. Sí, ahora sí que, pero es que usted tiene que hacer como dice la Biblia: al que madruga Dios lo ayuda. O la otra que se sacan luego. Digo, si tiene algo de bíblico, el que madruga Dios lo ayuda. Pero lo ayuda ¿a qué? ¿Para qué? Para las cosas de Dios, para el bienestar, para la gloria de Dios, no para que se vaya a emborrachar y para que lo libre de andar en la maldad. Ayúdate, es que hermano, mire, lo que usted le está pasando es que tiene que aplicar, como dice la Biblia: ayúdate que yo te ayudaré. ¿Y cómo se saben? Porque no se lo comen. ¿Por qué? Porque no estudian la palabra. Cuando hable alguno, hágalo ciñéndose a las palabras de Dios. Ahora hay otro punto. ¿Qué nos acaba de enseñar la Escritura en el versículo anterior? Las palabras, pero ¿qué? Que las vivamos, la palabra que vivimos y la palabra que aplicamos a nuestras vidas. Cuando alguno sirva, hágalo según el poder que Dios le haya dado. No estés viendo al otro hermano si lo hace más o peor, que se hace más o menos, mejor o peor que tú. Tú ministra de acuerdo a lo que Dios tú te da. Si tu hermano canta, eso es muy notorio, por ejemplo, en los cantos. Si tu hermano alcanza tonos altos, no quieras hacer lo mismo que él. Tú tienes lo propio tuyo. En eso hay bendición para ti. En eso hay bendición para los demás. Ay, es que yo voy a casa de oración, yo quiero predicar. Oh, pero sí, poderosamente. Tal vez al hermano se le da, pero tal vez a ti más recatado. Con eso vas a ser de bendición. Para que Dios sea glorificado en todo por medio de Jesucristo, de quien son la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, ¿se refería a qué? A las palabras de Dios que están escritas ¿dónde? En la Biblia. ¿Verdad? Versículo 3 de Romanos 3. Pero entonces, si algunos de ellos no fueron fieles, ¿su falta de fe anulará la fidelidad de Dios? ¿Qué crees tú, mi hermano? ¿Qué crees tú que pase, mi hermano? ¿Sí o no? Pablo anticipó que los lectores judíos no estarían de acuerdo con sus postulados, en el sentido de que Dios no ha garantizado el cumplimiento de sus promesas a todos. Eso es algo que no le gusta escuchar a las personas. Y cada uno de los descendientes físicos de Abraham, ¿quiénes? Los que están aquí por fe. El que hemos dicho, que vuelve a reiterar la palabra, que las promesas no son para todos. ¿Por qué? Porque no todos obedecen, solamente algunos obedecen. Y las promesas son, ¿cuál es una de las principales características de Abraham? Aparte de la fe, o más bien parte de la fe, que creyó sin ver, por ejemplo, que escuchó sin ver, que obedeció sin ver. ¿Por qué? Porque la palabra viene por el oír. ¿Y el oír qué?
la palabra de Dios. ¡Qué tremendo! Argumentarían que esa enseñanza anula todas las promesas que Dios hizo a los judíos en el Antiguo Testamento. Pero la respuesta del apóstol Pablo refleja las enseñanzas explícitas e implícitas del Antiguo Testamento. Antes de que cualquier judío pueda heredar las promesas, sin importar la pureza de su linaje, debe acercarse a Dios en arrepentimiento y fe. ¿A poco no? El detalle es que ellos piensan que no, por venir del linaje de quien vengan, ya con eso, que por ser israelitas o judíos de nacimiento, ya con eso. ¿A poco no? Hay muchos cristianos que porque son de cuna cristiana, ya con eso basta. La palabra nos está enseñando que eso no existe, que aunque sean de cuna cristiana, deben de pasar el mismo proceso que pasan todos. Tienen que acercarse a Dios en arrepentimiento y en fe. ¡Qué tremendo! Romanos 9, 6 y 7 dicen de la siguiente manera: ahora bien, no estoy diciendo que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos descienden de Israel, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni todos los descendientes de Abraham son verdaderamente sus hijos, pues dice, tu descendencia vendrá por medio de Isaac. Otra vez. Ahora bien, no estoy diciendo que la palabra de Dios haya fallado, porque muchos dicen, si fuera tan poderosa cambiaría a todos. No, es que el problema no está en la palabra de Dios, está en la persona que recibe o que rechaza la palabra de Dios, que vive o que se engaña creyendo que vive la palabra de Dios. ¿A poco no? Porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, no todos los que vienen a la iglesia son cristianos. Qué palabras tan tremendas, ¿verdad? Isaías 55, 6 y 7 dice: busquen al Señor mientras pueda ser hallado, llámenlo mientras se encuentren cerca. Uno de los versículos favoritos de los hermanos, ¿verdad? De la iglesia cristiana. Busquen al Señor mientras pueda ser hallado, más cuando se trata de decírselo a alguien que no quiere obedecer. Búscalo mientras puede ser hallado. Pero hasta ahí se quedan, hermano. ¿Cuál es el contexto? Que dejen los impíos. No basta con buscarlo. Muchos dicen, bueno, ya voy a ir a la iglesia otra vez. Sí, voy a ir a la iglesia ya. Voy a ponerme a orar. Ya no voy a tomar. Pero no acaba ahí, hermano. El contexto dice: busquen al Señor mientras pueda ser hallado. Llámenlo mientras se encuentra cerca. Pero luego dice lo siguiente: que dejen los impíos su camino y los malvados sus malos pensamientos, que se vuelvan al Señor nuestro Dios y Él tendrá misericordia de ellos, pues Él sabe perdonar con generosidad. Ya cambia totalmente, ¿verdad? Suena totalmente que nada más decir búsquenlo mientras puede ser hallado. No, búscalo mientras puede ser hallado, porque llegará el día que ya no esté aquí, se llevará su Espíritu Santo, pero no es solamente búscalo, deja la maldad, deja tu pecado, despójate de todo eso. Es que a mí me da, no, yo no puedo, porque tienes tantas cosas ahí cargando que por eso no puedes acercarte a Dios, y tú lo sabes, y quédate viendo a los ojos y vas a ver que nada más se van a chiviar o van a agachar la cabeza. La fidelidad de Dios. ¿Es para probar la fidelidad de Dios, hermano? ¿Cuál es la pregunta? Su falta de fe, la falta de fe de ellos anulará la fidelidad de Dios, hermano. Es una pregunta bien interesante, mi hermano. ¿Tú crees que porque una persona de repente falte a la fe o le falte fe, anula la fidelidad de Dios? ¿Qué crees tú, mi hermano? Muchos dicen que sí, muchos pueden decir que no. Dios cumplirá las promesas que le hizo a la nación. Eso es bien tremendo. Porque a pesar de que ellos hicieron tantas cosas, todavía tienen la oportunidad. Pero eso no anula las promesas. ¿Por qué? Porque Él es fiel. Si Él te prometió algo, Él no es como nosotros. Mira, le voy a poner un ejemplo. Mira, hija, si no lloras te voy a comprar un dulce.
Y de repente, ¿qué pasa? Ahora, allí hay un juego de palabras. Pero ¿qué pasa si tú le dices, este es tu premio? A veces nosotros nos enojamos y ya no cumplimos las cosas. Pero Dios no es como nosotros. No hablamos de un dulce, algo que a lo mejor le hace daño. Si se lo das, no, estamos hablando de cosas que no. Al contrario, si las pierdes, pierdes todo. Entonces, en el caso de los judíos, mi hermano, Dios les dio promesas y Él les va a ser fiel a su palabra. Aunque ellos hayan adulterado, aunque Dios se haya divorciado de ellos, Dios sigue siendo fiel. Lo mismo es para el cristiano. Pero es ahí donde está bien tremendo, mi hermano. Ahí es donde muchos confunden las cosas y piensan que es un permiso para pecar deliberadamente. A cabo que Dios me hizo una promesa. Pero si tú empiezas a pecar deliberadamente, ¿qué es lo que está pasando? Estás demostrando que nunca te convertiste. ¿Verdad? No, si Dios dice, entonces ya puedo hacerlo y no pasa nada. No, es que entonces no te has convertido tal vez. Tal vez nada más estás convencido. Y luego como la música, luego el pianito, las luces y todo eso, pues mueve emociones. Tal vez es eso lo que tú tienes. Por eso nada más puedes sentir a Dios cuando estás en la iglesia, en esa iglesia, porque si vas a otra ya no lo sientes. Porque se cantan cantos que hablan, ¿qué? De la palabra de Dios. Están ceñidos ¿de qué? De la palabra de Dios, ¿verdad? A veces nos acostumbramos a cierto tipo de cantos, nos acostumbramos a cierto tipo de palabra, que de repente vamos a un lugar donde se predica la palabra fiel, ¿y qué pasa? Una de dos, o la vas a rechazar porque no, o dices, no, yo quiero de eso, quiero más de eso, porque estás creciendo, tienes que comer más, no todo el tiempo vas a tomar leche, no, es tiempo que necesites, que ingieras alimento sólido. Poderoso es el Señor. Entonces, aunque algunos judíos no puedan recibirlas como resultado de su incredulidad. Más bien, no es que Dios diga, no, ya no, por incrédulo. No, la bendición ahí está, pero ellos no la reciben porque no lo creen. ¿Cuál es una de esas bendiciones, de esas promesas? La salvación. No la creen. No, por eso voy a pecar, acabo que no pasa nada. Es eso, no te has acercado a la salvación porque está salvo. El que está salvo, el que está en la salvación, dice, de aquí yo no me salvo. Allá corro peligro, pero aquí no. ¿Verdad? ¿Qué diferencia del que está convertido al que fue convencido? El que fue convencido en cualquier momento va a abandonar el barco. ¿Verdad? Poderoso es el Señor. Versículo 4. De ninguna manera. Eso suena mejor así leyéndolo de corrido. Versículo 3. Pero entonces si algunos de ellos no fueron fieles, su falta de fe anulará la fidelidad de Dios. Y el versículo 4 continúa diciendo, de ninguna manera, dice Pablo, Dios es siempre veraz, aunque todo hombre sea mentiroso. Como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y salgas airoso cuando seas juzgado. Salmo 51:4 dice, contra ti y solo contra ti he pecado, ante tus propios ojos he hecho lo malo. Eso justifica plenamente tu sentencia y demuestra que tu juicio es impecable. Palabras del rey David. Contra ti, solo he pecado. Qué tremendo. Todo hombre mentiroso, esta frase, mi hermano. Si toda la humanidad se pusiera de acuerdo en que Dios no ha sido fiel a sus promesas, esto solo probaría que todos son mentirosos y que Dios es verdadero. Porque hay muchas maneras de demostrar que Dios ha sido fiel. No, pero es que a mí me prometió que mi hijo iba a venir al evangelio y ahí anda en el mundo. ¿Lo disciplinaste cuando era niño? ¿Lo enseñaste a caminar en la iglesia? Sí, confía en Dios, porque hay una promesa que dice que aunque fueren viejos y tú lo enseñaste a caminar en los caminos del Señor, Él se va a hacer cargo. Suponiendo que tuviéramos este poder. Ay, pero ya me morí, Señor, yo lo quería ver en vida muerto.
¿qué importa si es en vida o si es cuando uno muera? Él es eterno, Él nunca va a morir, Él va a hacer lo que te prometió. ¿Lo crees? A veces qué difícil es creer, ¿verdad? Qué difícil es, no te dejaré ni te desampararé. Qué difícil es creer que el Señor te dice, yo en su tiempo haré. Lo que yo empecé, yo lo terminaré. Pero influyen todas estas cosas. Lo instruiste en el camino de Dios, lo disciplinaste, la disciplinaste cuando estaba en edad de hacerlo, porque a veces ya cuando tienen 18 años ya no se puede. Y tal vez ahí van a ser llamados por el Señor con vara. No queremos nosotros que nuestros hijos sean llamados con vara, todo lo contrario, que sean con lazos de amor, ¿verdad? Prefiero mejor que digan, ay, el hermano le dio un jalón de greñas a su hija, ay, el hermano le dio un cinturonazo, ay, el hermano, ¿pero qué? Quiero dormir tranquilo cuando tenga, dentro de 20 años, hermano, quiero estar tranquilo durmiendo, sabiendo que mis hijos saben cómo cuidarse, que mis hijos tienen muchos límites y que van con Dios. Es más, que mis hijos, saber dónde están mis hijos. Quiero dormir tranquilo y quiero dormir en paz. Porque si no les llamamos la atención en estos momentos, en este tiempo moderno, queremos que vengan sin una mano, atropellados, queremos que vengan con una congestión alcohólica, queremos que se queden inválidos, ¿no, verdad? Hay que llamarles la atención, hay que exhortarlos, hay que redarguirlos con la palabra de Dios. De repente dice mi niña, cuando está haciendo su berrinche, de repente se pone a hacer gritar y dice, Jehová me ama. Y yo la otra vez le dije, no, Jehová ama a los obedientes. A los desobedientes, no creo que los ame tanto. A ellos no les da las promesas, a ellos no les da esto. Y se queda pensando, porque los hijos son bien astutos. ¿Y quiénes se sentían hijos intocables? Los judíos. ¿Por qué estoy admiriendo tanto a los hijos? No creas que es coincidencia. No, es que ya hablamos en el capítulo pasado que los judíos se sentían con superioridad. ¿Por qué? Porque somos los hijos de Dios, somos el pueblo escogido. El cristiano se siente así, somos los hijos de Dios. ¿A poco no? Poderoso del Señor. Entonces, Tito 1:1 dice de la siguiente manera: yo, Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, según la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que corresponden a la piedad. ¿El conocimiento de qué? De la verdad. ¿Qué es la verdad? ¿No es su palabra? Poderoso es el Señor Jesucristo. Versículo 5. Entonces, ¿qué diremos si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios? Eso también está bien tremendo, hermano. Estamos pisando terrenos bien, ¿no?, que muchas veces han hecho tambalear a muchos, que han salido tantas malas interpretaciones o interpretaciones incorrectas, erróneas. Entonces, ¿qué diremos si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios? ¿Que Dios es injusto cuando nos castiga? Hablo como hombre, dice Pablo. Entonces, esta frase, mi hermano, ¿qué diremos si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios? Qué tremendo está eso, mi hermano. ¿Por qué? Esto quiere decir que mis pecados, que es la manera en la que yo me pueda dirigir entre más malo me porte, hace resaltar la justicia de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué crees tú? Dice la palabra de Dios que el amor cubre multitud de pecados. Entonces, ¿tendré que pecar muchísimo para tener mucho amor? ¿Que es como muchos lo pueden tomar? No, mi hermano. Luego dice otra pregunta ahí seguidito: ¿que Dios es injusto cuando nos castiga? Ay, es que ahí es de que juegas o no, juegas o juegas. No tengo opción. Y dice, no, Dios dice que la palabra dice que Dios nos dio libre albedrío. El doctor R.C. Sproul dice que eso es parte de la literatura humanista, no de la palabra de Dios. Y es verdad, mi hermano. ¿Por qué? Porque muchas veces, ¿has oído eso? El libre albedrío me da oportunidad de yo elegir. Pero cuando tú escoges el libre albedrío, no piensas en la consecuencia.
Tú nada más piensas en que puedo hacer lo que se me pegue mi gana, pero no piensas en la consecuencia. Y cuando te viene la consecuencia, que dices, ay, Dios me está castigando, ya ves cómo es un Dios que nos quiere tener como robots. No, hermano. Entonces, ¿dónde está el libre albedrío? No, es que Dios nunca dio un libre albedrío, hermano. ¿Quién dijo eso? Dios dijo, ve por ese camino. No te dijo, mira, si quieres, aquí, no, Él te dijo, ve por el camino recto, entra por la puerta angosta, entra por el camino angosto. En ningún momento te está diciendo, pero sin embargo te advierte, te dice, porque si vas por la puerta ancha, ahí está el camino de perdición. No hay punto medio, sí o no, blanco o negro, luz o tinieblas, no hay un punto medio. Por eso es verdad que es parte de la literatura humanista, el libre albedrío. Alguien lo metió ahí porque ahí encajaba. Es como el purgatorio, un punto medio. No, Dios dijo, cielo o infierno. Y cada uno escoge su camino, ¿verdad? Ay, no, es que Dios me está castigando porque me voy a ir al infierno por no obedecerlo. No, tú estás escogiendo el camino de la desobediencia. Tiene una meta, tiene un fin. Dios no nos manda ahí. Entonces, que Dios es injusto cuando nos castiga, no, es que nosotros estamos escogiendo ir por donde vamos. Hace resaltar la justicia de Dios mediante ¿cómo? Mediante el contraste. Como, mira, te voy a poner un ejemplo, te voy a ilustrar esta parte. Un joyero, mi hermano, tiene un diamante. Cuando lo pone dentro de su aparador o cuando lo pone en la tienda, ¿cómo lo hace? ¿A poco no le pone un pañuelo, un lienzo negro? ¿Verdad? ¿A poco no? ¿Para qué le pone ese lienzo negro? Para que resalte su belleza, para que parezca una piedra más hermosa de lo que de por sí ya es. ¿A poco no? Fíjate, habló como hombre. Entonces, como si parafraseara la lógica débil y no bíblica de sus opositores, la cual era un producto de la mente natural y no regenerada de cada uno de ellos. Quítale ese lienzo negro, se seguirá viendo igual, seguirá siendo hermoso, pero no va a lucir tanto. Así es la injusticia. Entonces ahora podremos entender, ¿qué diremos que la injusticia hace resaltar la justicia de Dios? ¿Que lo negro hace resaltar lo que Dios hizo? Pareciera, pero no es así. O sea, sí se puede, porque entonces, ¿qué diremos de nuestra injusticia? Tus pecados hacen resaltar la gracia de Dios, el amor de Dios, el perdón de Dios. Sí, lo hacen resaltar. Pero sería mejor que no fuéramos injustos, que no cometiéramos injusticia. ¿Que Dios es injusto cuando nos castiga? No, al contrario, es justo. ¿Por qué? Te está dejando que escojas lo que tú quieras. Pero ¿qué hace? Como Padre amoroso nos advierte. Y muchos no saben por qué, porque no estudian las Escrituras. Y si nosotros, que somos los encargados de hacerlo, no les explicamos esto que va a pasar, los traemos convencidos, los vamos guiando. O sea, y la palabra dice que un ciego no puede guiar a otro ciego, porque ¿qué? Ambos van a caer en el hoyo. Pero ¿qué pasa cuando tú estás trayendo a la luz a una persona a que se convierta? Cuando vea la luz se va a ver y dice, ay, ¿quién le dijo a Abraham? ¿Quién te dijo que estabas desnudo, Adán? ¿Verdad? ¡Qué tremendo! Pablo anticipa y responde la objeción de que su enseñanza impugnaba ¿qué? Santidad y la pureza de carácter del Dios mismo. Poderoso es el Señor. Entonces, ¿verdad que no es como un permiso para pecar deliberadamente? ¿Verdad? No porque quiero abundar o mostrar la gracia de Dios en mí, voy a pecar para que se vea. No, ¿verdad? Todo lo contrario. Mejor le voy a permitir que me ponga ese lienzo
para que brille su obra en mí, para que yo brille su obra. ¿Y qué es el lienzo negro? Todo lo que yo, hermano, todos nos vamos a equivocar, todos nos equivocamos, todos vamos a pecar, todos pecamos de una manera o de otra. Ahí está el lienzo negro, no podemos evitarlo. ¿Pero qué? Permitamos que Él nos ponga, que nos haga ver lo pecaminoso que somos. Por eso leíamos el versículo 54, el capítulo 54 del libro de los Salmos, que contra ti solo he pecado. ¿Qué dice después el rey David? Purifícame como con hisopo, límpiame, Señor. ¿Verdad? ¿Por qué? Cuando Él nos hace ver, podemos ver ese brillo como diamantes que somos en manos del Señor. Podemos ver esa belleza como diamantes que somos en las manos del Señor. ¿Por medio de qué? Por medio de lo que nosotros creemos y pensamos, de nuestra manera. ¿Qué? Pero hay una diferencia, ya lo hablábamos, del pecador arrepentido y del pecador que le da rienda suelta. ¿Cuál es? Somos pecadores arrepentidos. ¿Por qué? Nos equivocamos. Pecamos, sí, pero ¿qué hacemos? Vamos corriendo a arrepentirnos delante del Señor. Señor, metí el pie. Señor, híjoles, no hice esto. Señor, pequé delante de ti como David. Contra ti, solo contra ti he pecado, Señor. Sabiendo delante de quién lo hicimos, del Santo. Eso es tener en alta estima al Señor y nosotros donde nos corresponde, a sus pies. ¿Verdad? Pero pareciera que da permiso para pecar. No. Cuando tú les dices eso, no, es que mira, lo que pasa es que ¿cómo dice? Ahí dice, lo que pasa es de que Dios no te va a quitar la promesa. Entonces puedo, y empiezan a pensar, por eso dice, hablo como hombre. Porque si tú lo piensas como hombre, lo vas a entender así, pues puedo pecar lo que sea. No, es que esto no solamente lo reciben los que pueden discernir las cosas con el Espíritu, los que les gustan las cosas del Espíritu. ¿Qué prefieres? ¿Un bistec material, físico o un bistec espiritual? Y ahí se echa de ver. No, pues un bistec es porque te mueven las cosas carnales, te mueve lo de este mundo. Pero si tú de repente dices, no, un bistec espiritual, te deleitas con la palabra de Dios, aunque no comas nada, ¿pero qué? Dios te bendice. Si tú le das la prioridad al Espíritu, mi hermano, el Espíritu somete tu carne. Yo sé lo que te digo. Vive en el Espíritu, trabaja el Espíritu, déjalo que trabaje en ti y Él va a someter a tu carne. Poderoso es el Señor. Versículo 6, de ninguna manera, pues si Dios fuera injusto, ¿cómo juzgaría el mundo? ¿Tienes en cuenta de que solamente alguien que es un juez puede juzgar a los demás? No solamente por autoridad, sino porque es justo, porque ¿cómo tú vas a juzgar al borracho si tú lo haces? Ya lo leímos, ya lo estudiamos, lo estuvimos estudiando, ¿verdad? ¿Cómo lo vas a hacer? Sin embargo, Jesús, el Maestro, Dios, pueden, están sentados en el trono y van a ser los jueces. Hay un juez justo, un juez perfecto, que te puede decir por qué hiciste eso, por qué Él no lo hizo. Que te puede, es que tú eres Dios. No, yo fui también ahí donde estabas tú, sufrí las mismas cosas, sentí frío, sentí calor, sentí hambre, sentí dolor, sentí cansancio, sentí sueño como tú. Y lo logré. Es por eso que ahí despega y digo, Señor, tú eres mi Dios. Tú eres mi Señor. Porque lo que tú hiciste, yo no lo puedo hacer. Necesito de tu ayuda para poder lograrlo. ¿Y qué? Perdóname, Señor. Límpiame. Y ahora sí voy a procurar no ensuciarme. Y vas 3 pasos, te vuelves a tropezar. Señor, ya sé que ya te tengo ya cansado con que perdóname, límpiame, pero dame otra oportunidad. Estás ahí, tú intentando, ese es el cristiano arrepentido. Pero hay uno que no, ya sabe que Dios lo va a perdonar, lo vuelve a hacer. Ese no va a recibir perdón. Porque tú estás confesando tu pecado delante de Dios, ¿verdad? Por eso alcanzas misericordia, como está escrito. Entonces, juzgado, el juicio, ese es un tema central en las Escrituras. Génesis 18:25 dice, lejos sea de ti hacer morir al justo con el impío, ¿verdad? Y tratar al justo como impío. Jamás hagas tal cosa.
¿Acaso el juez de toda la tierra no debe hacer lo que es justo? Pero muchos piensan, hermano, que las bendiciones que son exclusivamente de los obedientes, de los hijos de Dios, les son dadas a los demás, y no es cierto. No les va a ser así, comenzando por la salvación. No les va a ser dada a los impíos, a los que no obedezcan. Te estás esforzando, hermano, tal vez no ves mucho aquí en lo material, mucho. No, hermano, tú no te preocupes, tus bendiciones son mucho más de lo que alcances a ver. ¿Qué le dijo el Señor a Abraham? Cuenta las estrellas, si las puedes contar, así va a ser tu descendencia. Mira hasta el horizonte, hasta allá arriba, mira todo hasta donde se... No, pues el infinito, allá está tu casa. Qué tremendo, ¿verdad? Entonces está tremendo esta parte. Lejos sea de ti hacer morir al justo con el impío, y tratar al justo como al impío. ¿Qué injusto sería que Dios le diera las bendiciones al que viene de vez en cuando? ¿Verdad? Al que le echa ganas, al que se mete con el Señor, al que ha sufrido cargando su cruz, al que se ha negado, al que ha obedecido. ¿Qué injusto sería Dios de darle las bendiciones que les corresponden a ellos? Ah, pero a mí Dios me bendice, dice una hermana. Pero a mí Dios me bendice. Déjeme decirle, hermana, que lo que usted ha recibido hasta ahorita, si usted cree que esa es su bendición, usted solamente está recibiendo un salpicado de la bendición que en realidad sería para usted. Y se quedó así. Porque eso que usted cree que es bendición no es nada, hermano, para lo que Dios tiene para usted. ¿Pero qué necesita? Ordenarse de acuerdo a lo que dice la palabra que hace milagros. Qué tremendo, ¿verdad? Jamás hagas tal cosa. ¿Acaso el juez de toda la tierra no debe hacer lo que es justo? Salmo 56 dice: y si los cielos declaran su justicia, declaran que Dios mismo es el juez. Por si no lo creían. Salmo 58:11. Entonces se dirá: ciertamente los justos serán recompensados. Ciertamente hay un Dios que juzga en la tierra. Si tú algún día sientes, mi hermano, que hay alguna injusticia y que de repente pareciera que no sirve de mucho el ser cristiano, no, hermano, confía. Por eso es necesario que conozcamos la palabra, que conozcamos lo que es fe, que abarca la fe, esperanza, promesa, que conozcamos cuáles son esas promesas, para que tú en la circunstancia en la que estás digas: mi Dios es justo y yo he caminado con Él. Y Él dice que me va a hacer justicia. ¿Cómo? Yo no lo sé. La manera es de Él. Y haga como lo haga, a Él le corresponde, porque de Él es la venganza. La justicia viene de Él, viene de Jehová. ¿A poco no? Pero si no sabemos quién es Jehová, si no lo conocemos, por eso muchos se van. Ay, no es cierto. A mí no, tuve 3 años, no pasó nada. Pues nada más venías a dormirte. Pues nada más venías a todo menos a escuchar la palabra, a conocer la palabra. ¿Te has dado cuenta que al cristiano de hoy no le gusta conocer más de Dios? ¿No le gusta conocer más de la palabra de Dios? No, nada más quiere las puras promesas. ¿Y qué? Sí va a tener tal vez algo, un salpicado. ¿De qué? De las bendiciones que los obedientes tienen. O sea, que les cae de lo que es de nosotros. Te voy a poner un ejemplo. ¿Te acuerdas de aquella mujer que le dijo al Señor: Señor, tengo a mi hija que se está muriendo? No le hace caso el Señor. Señor, mi hija se está muriendo, ayúdala. ¿Y qué le decía? Mujer, yo no fui enviado. Yo fui enviado a los judíos en el orden. Porque si el Señor, muchos no lo van a comprender, pero si el Señor hubiera hecho caso a esa mujer, entonces ya no sería justo, como está diciendo aquí. ¿Por qué, mi hermano? Como decía el Génesis 18:24, lejos sea de ti hacer morir al justo con el impío, y tratar al justo como impío, como al impío. ¿Quiénes eran los justos? Los últimos. ¿A quiénes fue el Señor Jesucristo? A los judíos. No tenía por qué darle una bendición a alguien que no era judío. Pero ¿qué fue lo que cambió el pensamiento del Señor que le dijo? Un salpicado. Fíjate hasta dónde alcanzó. Porque estaba a la mesa, tenían el pan para comer a como cuanto quisieran.
Y como ellos estaban despreciando ese pan, pero a la mujer, ¿qué le dice? No, dice, es que yo no puedo ir, yo fui mandado a los judíos, no a los perrillos. Señor, pero hasta los perros comen migajas que caen de la mesa de sus amos, el salpicado, ¿verdad? Una boronita. A ellos no les bastaba el pan completo, pero a una mujer le bastó una boronita, ¿y qué hizo? Le hizo el milagro. A eso se refiere esta parte escritural. A eso me refiero cuando hablo del salpicado. ¿Por qué? Porque nosotros comemos el pan. Y los que están ahí renegando y haciéndonos caro, eso no me gusta, eso. Reciben, mientras estén aquí van a recibir una boronita. Y aún esa boronita es mucho para ellos, les puede ayudar mucho. Entonces imagínate qué va a ser teniendo el pan completo. Por eso yo le decía a esta hermana, hermana, es que Dios me bendice a mí, así como ando en pecado, así como ando yo en pecado de esto, del otro, así como soy de rebelde, altiva, así como soy yo de dura sierva, Dios me bendice. ¿Quién dice que no? Hermana, tienes una migajita, porque el pan está con los que obedecen, con los justos. ¿Por qué? Jamás hagas tal cosa, dice otra vez, jamás trates al justo como al impío. ¿Y qué? Lejos sea de ti, Señor, hacer morir al justo con el impío. Porque cuando moramos, uno lo va a levantar el Señor. ¿Pero al otro qué? El otro se va a quedar ahí, esperando juicio. Qué tremendo, ¿verdad? Salmo 58, 11. Entonces se dirá, ciertamente los justos serán recompensados. ¿Ciertamente quiénes? ¿Ha tardado tanto tu recompensa, mi hermano? Paciente, aprende el arte de pacientemente esperé en Jehová, pacientemente esperé en el Señor. Hay un Dios que juzga en la tierra. Tú deja que Él te haga justicia. Puede ser mañana, puede ser la semana que entra, puede ser en un mes, pero Él te va a hacer justicia porque Él te lo promete como su hijo, como su hija que eres. Mientras muchos nos hacen brujería, mientras muchos nos andan haciendo aquello, nos están esperando, nos maldicen, tú duerme tranquilo, hermano. Tu Dios se ocupa de eso. ¿Por qué? Porque Él te lo prometió. Por eso es tu Padre. Qué diferente suena, ¿verdad? Porque mi Padre me cuida, me protege. Reclámelo. ¿Qué es lo que se dice en las iglesias? Reclámelo, hermano. Reclámela. ¿Qué le vamos a reclamar al Dios de los cielos? Si quiere nos da y si no, y sigue siendo Dios. Y si aún así, bendito su santísimo nombre. Pero ¿qué enseñan las iglesias? Reclamen, hermano, reclame sus promesas. Peor aún, como es el tema de la palabra, peor aún, mi hermano, ¿qué? Reclámele al diablo lo que Dios le dio. Fíjate qué taruga, qué sandez están diciendo. Reclámale al diablo, quítale al diablo. Pues yo no sé a qué tipo de iglesia irán, porque aquí en Casa de Oración Chimalhuacán, Fuente de Agua Viva, se predica la palabra aquí. El Señor es nuestro Dios, es nuestro Salvador. ¿A quién tenemos nosotros que ir a rogarle, a implorarle, a suplicarle? A Él, no a reclamarle. ¿Te imaginas? A Dios, mira este pelán, me está reclamando su bendición como un hijo berrinchudo, como un hijo altivo, como un hijo. ¿Y qué va a hacer? Déjame quito el cinturón, ahorita le voy a enseñar. ¿Y quién le va a decir por qué lo hace si no hay otro Dios más grande que Él? Ay, sabe delicioso el Evangelio, ¿eh? Esto es el Evangelio, mi hermano. Pero no, reclámale, viven vidas como los impíos, ¿qué tendrán? Recompensa de impíos. Pero Dios me ha bendecido. Tú estás como la mujer que le fue y que le pidió y que nomás recibía boronitas, le bastó una boronita. Por misericordia de Dios, ojalá y que esa boronita se convirtiera en el milagro que hizo el Señor con esa mujer. Pero no, se conforman con las obras, mi hermano. ¿Sabes por qué? Porque a la larga, si no ordenan su vida, no van a entrar al reino de los cielos. Así de delicado es esto. Los engañamos diciéndole que sí, que están bendecidos, que Dios los va a bendecir. ¿Tú crees que Dios va a tomar en un vaso sucio? ¿Tú crees que Dios va a bendecir al impío si nos está diciendo su palabra que no? Qué tremendo, ¿verdad?
Salmo 94:2. Tú eres el juez de la tierra, ven y dales su merecido a los soberbios. No, hermano, ¿por qué está orando así? Qué fea oración. Dios no castiga, Dios es amor, pero es justo y también es fuego consumidor. Y va a hacer todo lo que tenga que hacer. Y si tiene que aplastar este mundo, hermano, lo va a hacer por amor a su nombre, por el prestigio de su nombre. Pero a veces pensamos que por nosotros. Pensamos que Él está sometido, que le hacemos moneda de puerco. Y que dice, ya, sí, hijo, te va a dar lo que tú quieras, hijo, sí, ten tu dulce. No, ¿qué pasa? Nos va a dejar que vayamos por donde queremos ir. Qué tremendo, ¿verdad? Eso está tremendo, pero es deliciosa la palabra de Dios. Es probable también, hermano, que se refiera aquí al gran día futuro del juicio. El punto de Pablo es que si Dios condonara, eso es bien interesante, si Dios condonara el pecado, no tendría un fundamento equitativo y justo para hacer un juicio. ¿Por qué? Porque le va a perdonar más. ¿A qué le va a perdonar? Si le perdonaste a él, perdóname también a mí. Híjole, sí es cierto, ¿verdad? También a mí. Ay, que está bien. También a mí, Señor. ¿Qué desorden se haría si Dios condonara el pecado, verdad? Porque tiene que condonárselo a todos. Es como en las placas. No pagaron tantas tenencias X, bla, bla, bla. ¿Y qué dice? ¿Va a haber condonación? ¿Se las condonan nada más a unos? No, para todos. Y aún así, ¿qué es lo que hacen muchos? No van a la condonación. Siguen viviendo en el pecado, en la necedad. Versículo 7. Pero si mi mentira sirve para que la verdad de Dios abunde para su gloria. ¿Por qué digo que si mi mentira? Porque estábamos hablando que sí, ¿qué diremos si nuestra injusticia? La mentira es injusticia. ¿Por qué? Por mentira una persona puede ir a la cárcel, es injusticia. ¿Qué es el falso testimonio? ¿No es una mentira? Puedes perjudicar y dañar la reputación de una persona. Es mentira, es injusto, es injusto. Si está cuidando su reputación, es injusto que llegue otro y que le levante falsa testimonio o que le invente mentiras. Es injusto. Pero viene a la iglesia. Pues quién sabe a qué vendrá, ¿verdad? Poderoso es el Señor. Entonces, a eso se refiere este versículo. Pero si mi mentira sirve para que la verdad de Dios abunde para su gloria, ¿por qué todavía soy juzgado como pecador? Estas preguntas son de repente confusas, son complicadas, pero no tanto, mi hermano. Y ya lo vimos. ¿Por qué si mi mentira, si mi pecado, las maldades que yo hago sirven para que la verdad de Dios alumbre? O sea, ¿por qué si mi lienzo negro sirve para que el diamante de Dios se vea más hermoso? ¿Por qué todavía sigo siendo pecador? Versículo 8, aquí terminamos. ¿Y por qué no decir? Hagamos males para que vengan bienes. Qué cómodo, perverso es el hombre. Así nos calumnian algunos que afirman que esto es lo que enseñamos. Es un tema que se necesita, mi hermano, el Espíritu Santo para entenderlo. Porque yo se lo he dicho a varios hermanos y dicen, no, entonces, si mi mentira le sirve a Dios para que abunde su gloria, no va a ser más mentiroso. No entendieron, hermano. Decía cierta hermana también, entonces me voy a bautizar seis veces, acabo que me tengo que estar bautizando. No entendió. Se refiere a de que si lo hiciste de una manera que no es correcta, haz lo correcto, confirma tus votos, reitera tus votos. ¿Verdad? Pero no, entonces así lo voy a hacer tantas veces quiera. Acabo que sí se puede, voy a pecar lo más para que se muestre más la abundancia de Dios en mí. Y cuando lo pesque el enemigo y no lo suelte, a ver si sirve, esa es la manera de que la gracia de Dios se vea. No, mi hermano, basta con lo que ya pecaste para que se vea la gracia de Dios en tu vida. Basta con eso. Ese lienzo tú lo tendiste sin que te dijera, sin tener este conocimiento. Ahora que lo tienes, hermano, el lienzo ya está puesto.
Deja que la gracia de Dios brille en ti. ¿Y cómo va a brillar esa gracia? Precisamente viviendo una vida justa, buscando al Señor. ¿Qué dice? Más primeramente busca al Señor, y que esas promesas, esas bendiciones, y lo que os necesitares os será añadido, ¿verdad? Poderoso es el Señor. Entonces, ¿por qué todavía soy juzgado como pecador? No, creo que no lo entendió, ¿verdad? ¿Y por qué no decir, hagamos males para que vengan los bienes? Entonces pues voy a portar mal para que Dios me bendiga, se vea más la bendición de Dios. ¿No entienden? Otra lo vamos a ver de otra manera. Como se nos calumnia, porque a mí me han calumniado, hermano. A mí me han dicho todo tipo de cosas precisamente por estas partes escriturales, de la misma manera que le hacían a Pablo. Fue trágico que los opositores de Pablo hubieran pervertido el mensaje. Dicen que uno es el que lo pervierte. No, son ellos los que lo están pervirtiendo. ¿Por qué? Porque se están justificando, están torciendo la escritura, que no te está diciendo que peques, sino al contrario, te está diciendo que no lo hagas para que ese brillo salga. Mientras tú no tenías conocimiento de la escritura, pecamos de manera deliberada. Ahí está el lienzo negro. Pero ahora que la luz vino, que tenemos la salvación, la palabra, no es la palabra ese diamante bello, que ahora, ¿qué dice? Que hasta nos hermosea los ojos, que hasta hace que los pies sean hermosos de aquellos que predican las buenas nuevas. Las buenas nuevas es la palabra de Dios. Hermosos son los pies de aquellos que predican las buenas nuevas de salvación. ¿No hermosea nuestro rostro? ¿O nos seguimos echando lodo y chapopote para que se vea más? No, hermano, ya pasó ese tiempo. Ese es el lienzo negro. Viene la palabra, ahí está el diamante. Déjalo que brille, cuídalo, no lo ensucies. Qué tremendo, porque muchos piensan que no, van a pecar más, acabo que Dios perdona. Entonces, ¿y por qué no decir hagamos males para que vengan bienes? Así nos calumnian. Entonces, esto fue lo trágico, mi hermano, que sus opositores pervertían el mensaje del apóstol que consistía en la salvación. ¿Qué te estoy diciendo? El lienzo negro ya lo pusiste y vaya que lo hiciste, es negro, negro. Pero ahora que tienes la salvación, ese diamante, cuídalo. No te alejes. No, pero es que tú estás diciendo que sí puedo pecar deliberadamente. No, es que el que sigue pecando deliberadamente a pesar de que se bautizó, no se convirtió en realidad. No ha recibido la salvación, por eso sigue pecando. Pero el que no, el que ya se convirtió, ¿qué dice? No, en este lugar tengo la gloria, en este lugar me siento bien, aquí en este lugar de la salvación tengo la paz, de aquí no me muevo. ¿Y qué hace? Hace a un lado el pecado. ¿A poco no? Amén. Entonces, es trágico que los opositores de Pablo hubieran pervertido el mensaje del apóstol que consistía en la salvación solo por gracia. No pueden entender que la salvación es solamente por gracia, no. Tienen que hacer ellos algo, como los aztecas. Tienen que hacer algo para obtener el favor de Dios. ¿Qué hablábamos de los ayunos? ¿Te acuerdas cuando estudiamos el tema del ayuno? Que los incas, que los aztecas tenían que hacer ciertas cosas para conseguir el favor de Dios. Que los incas, que los aztecas tenían que hacer algo para calmar a su Dios. ¿Qué es lo que hace el cristiano de estos tiempos? Piensan que distorsionan, pervierten el ayuno. Piensan que el ayuno es para calmar a Dios, es para darle una ofrenda a Dios y que Dios diga, está bien, ahí te va. No, ignoran que es intimidad con Dios, que te vas a negar de todo, te vas a olvidar de todo, inclusive de la comida, para estar con tu Dios, porque hasta la comida inmunda de este mundo te estorba para que tú te presentes delante de Dios. ¿Verdad? Eso es un ayuno. Que ofrenda de otra manera, ¿verdad? ¿Pero qué? Si no ayunas no tienes poder. Si no ayunas no tienes... Hermano, me metí 3 días en ayuno, me desmayé y todo, pero tuve una visión. ¿Y qué? ¿Veías pollos rostizados?
No, hermano, se ríe, hermano, porque me salieron alas, me elevé, y empiezan a, ¿qué decía? Que nos ciñamos con la palabra de Dios y a contar testimonios. Y entre más místico es el testimonio, están los hermanos. No creen que Dios puede bendecir, no creen que Dios puede solucionar tu problema si obedeces y caminas y sigues las instrucciones. Pero sí se creen que les alcalen alas, que el hermano que tenía un pelo de Cristo, que una astilla de la cruz de Cristo, todo eso lo creen, pero no creen lo que está escrito. ¿Verdad? Amén. Poderoso es el Señor. Entonces, según ellos, esas personas, los opositores, los que piensan que, los que les cuesta trabajo aceptar que la salvación es por gracia, según ellos, ese evangelio era una buena noticia porque no solo suministraba una licencia para pecar, sino que refrendaba conductas pecaminosas que por el contrario debían de ser refrenadas. Eso es lo que estaba diciendo Pablo. Tienes que frenar al pecado, pero no, ellos piensan que es un permiso. Como están acostumbrados a otro evangelio, el evangelio envenenado, piensan que tienen que estar ofreciéndole algo para que Dios se calme, para que Dios diga, oh, está bien. No, hermano, nuestro Dios no necesita nada de nosotros. Él es Dios con nosotros o sin nosotros, ya lo hemos dicho muchas veces. ¿Y qué piensan? Que es un permiso. No, es que tú quieres dar, porque ellos piensan que ya con eso se ganaron el favor de Dios. Se ganan el favor de Dios. Y que si no, se les hace como que otro evangelio. No, ellos están viviendo otro evangelio. Ellos están viviendo otras enseñanzas. ¿Por qué? Porque las obras son las obras del Señor Jesucristo en la cruz. Eso es lo que nos da la salvación. La gracia del Señor fue derramada de manera que sobreabundó para cubrir multitud de pecados. Solamente la sangre de uno cubrió toda la multitud de pecados de los que quieren arrepentirse, no de todos. Porque muchos piensan que ya están pagados, entonces sigo pecando. Bueno, volvemos a lo mismo. No, esa salvación, ese cubrimiento, ese lavamiento de pecados es para los que quieren ser limpios de pecado. Pero ahí está el detalle, que no todos quieren ser pecado. Y una persona que dice, pues puedo pecar, es que no quiere ser limpio de pecado. No le interesa la salvación, le interesa seguirse ensuciando. Por eso en Apocalipsis, en el último capítulo, dice que el que sea santo, el que crea ser santo, santifíquese más. Y va a sonar fuerte lo que voy a decir, como lo decía un hermano. Y el que quiera empuercarse, el que quiera seguir siendo puerco, empuérquese más. Así dice. Entonces el apóstol Pablo trajo estas partes, estas palabras sabias del Espíritu, profundas. Hoy viajamos mar adentro en la palabra de Dios para frenar esas conductas pecaminosas, no para darles más rienda suelta, pensando que estamos cubiertos por un poder divino que nos va a dar oportunidad. Terminamos con esto, hermano. Romanos 5:20 dice, la ley se introdujo para que abundara el pecado. ¿Por qué? Porque nadie la podía cumplir. La pisoteaban de una manera o de otra. Pero cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Uno tiene que abundar más. Romanos 6:1 dice, entonces, ¿qué diremos? ¿Seguiremos pecando para que la gracia abunde? De ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo podremos seguir viviendo en él? Ahí están las respuestas bíblicas, ¿verdad? Tenemos más material y nos seguiremos llenando de más, hermano, de la palabra de Dios para que cuando prediquemos afuera ya no contestemos nada más con que te enojes o que ahí te ves, no quieres aceptar la verdad y te la saques con eso, no, para que les contestes con la palabra. Tal vez ya después de que se los expliques como 3 veces y no entienden, hermano, entonces déjalo ya, voy a seguir orando por ti. ¿Para qué? Para que Dios te abra el entendimiento y puedas entender lo que la palabra dice, lo que el escritor quiso decir, no lo que los achichincles quieren decirle a la iglesia. ¿Por qué no oramos? Señor Todopoderoso, Creador de los